gracias, Gracias. diputado Iván Rodríguez, por organizar este conversatorio y por invitarme a participar en él. De verdad, muchas gracias. Saludo también con mucho cariño a mi coordinador, al diputado Juan Carlos Romero Hicks, que ha sido pues un invaluable apoyo para todos los trabajos que hacemos las y los diputados del PAN. Por supuesto, saludo a Adriana Aguilar, que es nuestra secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer, y a todas ustedes, Griselda, Rogelia, Claudia, Nambi y Úrsula, que estaremos compartiendo este conversatorio. Muy buenos días. Bueno, pues yo quisiera compartirles muy rápidamente lo que hemos hecho en esta autodenominada legislatura de la paridad en materia de violencias en contra de las mujeres y de las niñas, y concentrarme en lo que falta, ¿no? Seguramente ustedes ya bien conocen los avances que hemos tenido en México en este tema, y sobra decir que estamos lejos de alcanzar el objetivo deseado, que es erradicar la violencia y las violencias en contra de las mujeres y las niñas de este país. Ya hizo el diputado Juan Carlos Romero Hicks un muy buen relato de dónde estábamos en esta lucha antes de que apareciera el COVID. Y por eso agradezco la celebración de este foro, Iván, que nos permite no olvidar que por más COVID que haya, por más virus que haya, por más pandemia que haya, como muchos han dicho y muchos han dicho, sigue existiendo, mejor dicho, la otra pandemia, que es pues este mal que tiene la humanidad, de no cuidar, de no respetar, de violentar a las mujeres y a las niñas, y que muestra pues el lado más oscuro, ¿no? de los seres humanos, este lado que a veces no se entiende cómo puede existir en los seres humanos, pero que ahí está. Entonces, bueno, ha sido por supuesto una larga lucha en México y en muchos otros países del mundo. También, por supuesto, una lucha muy importante desde los organismos internacionales, que muchas veces y afortunadamente existen pues para generar reflexiones globales. Y en México, bueno, pues lo más reciente en este tema que aprobamos en esta legislatura de la paridad, y que también abro un paréntesis breve para decir que el hecho de que haya por primera vez en la historia prácticamente el mismo número de diputadas que diputados y de senadoras que senadores, pues claramente nos compromete mucho más, y eso hizo posible en gran medida que también por primera vez las dos cámaras del Congreso estén presididas al mismo tiempo por mujeres. O sea, la Cámara de Diputados ha tenido muy poquitas presidentas, y este hecho de que seamos prácticamente la mitad, sin duda, ayudó para que así fuera, y eso no solamente ayuda a la visibilización de las mujeres en este tipo de cargos, sino que tiene que haber resultados concretos para todas las demás mujeres. Entonces, bueno, voy a hablar solamente de las violencias, que es el tema que nos compete. Recientemente hicimos modificaciones al Código Penal para incluir, perdón, incluimos en la ley, falta todavía el Código Penal, nuevos tipos de violencias que antes no existían cuando se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fueron las violencias digital y obstétrica. Recordarán ustedes la muy famosa Ley Olimpia, y a raíz de esa ley que pues retomamos esta idea, y ahora está en la Ley General este nuevo tipo de violencias. Conforme va evolucionando la sociedad, pues desafortunadamente también van apareciendo nuevos tipos de violencias, y ahí está. En el Código Penal también incrementamos las penas para las violencias, las lesiones físicas, y lo que me parece más relevante, digamos, de la última generación de reformas en materia de violencias es la que tiene que ver con la violencia política.
¿no? Esto ya se hizo la reforma a nivel, bueno, constitucional y luego también a nivel legal en el Congreso de la Unión, y ahora estamos haciendo un esfuerzo porque los congresos de los estados armonicen la legislación federal con la legislación local, porque dado que toca leyes electorales, tenemos hasta el 30 de mayo para poder reformar cualquier ley. Priscila no va a dar el discurso si ahorita. Todas ustedes se pueden sumar a este esfuerzo de exhorto, de petición, de llamado a los congresos de los estados para que apuren la armonización a nivel local de la reforma en materia de violencia política. Y esto es importante, bueno, pues porque al mismo tiempo que las mujeres estamos accediendo cada vez más a puestos importantes de toma de decisiones, ¿no? Como es el Congreso, como son los ayuntamientos, como son congresos locales y federal, ayuntamientos, gubernaturas, etcétera. Nuevamente estamos más expuestas y entonces apareció este nuevo fenómeno que es la violencia política. Entonces, bueno, pues por creatividad, la gente que es violenta de verdad no para, y eso es lamentable, y entonces tenemos que estar reaccionando constantemente. Ahora, quisiera yo comentarles qué falta, para no acaparar el tiempo mucho. ¿Qué falta? Bueno, Arturo, me estás pidiendo a Priscila, no sé qué quiera. Homologar el tipo penal de feminicidio. Una de las batallas más importantes que dimos justo antes, pues en febrero, me parece que fue, sí, en febrero, finales de febrero, pues fue el defender el tipo penal de feminicidio, porque ustedes recordarán que pues hubo ahí alguna idea de del fiscal general con buena intención, pero claramente sin entender de fondo el fenómeno, pues que propuso que mejor todos los homicidios de mujeres fueran catalogados como feminicidios, y entonces, según él, con eso ayudaba a combatir el tema. La verdad es que no es así, porque homologar o, digamos, quitar la categoría de feminicidio lo único que haría es invisibilizar las causas del propio feminicidio, que no es lo mismo que una mujer la maten por que la querían robar, por decir algo, o por alguna otra razón, no estoy pensando a lo mejor por celos o lo que sea, que por el hecho de ser mujer. Y entonces ahí vienen una serie de condiciones en el tipo penal federal actual que establece cuándo es feminicidio. Entonces, bueno, a raíz de ese hecho que generó mucha polémica, a través de este grupo plural que ya mencionó el coordinador, pues una de las primeras acciones de este año fue precisamente tener un diálogo con el fiscal general y empezar diálogos con los fiscales de los estados para homologar el tipo penal. ¿Por qué? Porque si cada estado, a ver, la gran mayoría de los feminicidios son del fuero común. O sea, como ustedes saben, el Código Penal Federal tiene un ámbito de competencia, valga la redundancia, federal, y esto qué significa que solo aplica para delitos que suceden o en una zona federal, en un avión, en ultramar y cosas así, ¿no? La mayoría de los feminicidios son del fuero común y se rigen bajo las reglas de los códigos penales locales. O sea, creo que no ha habido un feminicidio a nivel federal, nunca. Pero está ahí como referencia. Entonces, el gran problema que tenemos en este país es que hay, si no mal recuerdo, 28 tipos penales distintos de feminicidio en el país. Y eso, el primer problema que nos presenta es que ni siquiera podemos tener una cifra real de los feminicidios en el país, porque en cada estado un feminicidio significa una cosa distinta. Entonces, junto con la Comisión de Justicia, lo que estamos haciendo es justamente impulsar estos diálogos con los congresos de los estados y con los fiscales para ponernos de acuerdo en un solo tipo penal de feminicidio
en México y que todo el mundo homologue sus códigos penales. Eso es importantísimo, al mismo tiempo que, y ya casi concluyo, al mismo tiempo que tenemos que fortalecer los presupuestos, incrementar los presupuestos para los programas que ayudan a las mujeres que son violentadas, los refugios. O sea, tenemos realmente muy pocos refugios en este país, están dispersos. Y además no solamente se trata de los refugios temporales que son de un día o 2 días, sino que hay toda una política pública alrededor del soporte que necesita una mujer o una niña que es agredida físicamente, emocionalmente, etcétera, para que pueda al final del día poderse liberar de su agresor, volver a tener confianza, autoestima, tener un trabajo que la haga ser autosuficiente y no depender de nadie y seguir con su vida. Es un proceso muy complejo que necesita apoyo por parte, si la mujer no tiene una red de apoyo familiar o de amigos, se necesita que intervenga el Estado. Y ahí estamos a años luz de poder tener un sistema de apoyo real, porque significa la inversión de mucho dinero que pues nuestro país no tiene, o los gobernadores, o el presidente de la República, o los alcaldes lo destinan a otras cosas. Y por último, bueno, por supuesto, en el tema de medidas cautelares también es un tema muy importante. Tenemos que seguir trabajando con los jueces en los estados y a nivel federal para que y con las policías para que las medidas cautelares sean eficientes. O sea, recientemente había una discusión, no sé si recientemente, pero un día estábamos en esta reunión con las diputadas de todos los grupos parlamentarios y decimos, bueno, ¿por qué todo el tiempo estamos hablando de que las mujeres son las que se tienen que salir de su casa corriendo con sus hijos muchas veces y que no alcanzan los refugios, cuando el que se tiene que salir es el agresor? Pues no, o sea, a todas nos cayó el 20 de, pues paremos de hablar de eso, el que se tiene que salir es el agresor. Y para que eso suceda necesitamos a los jueces que dicten las medidas cautelares y necesitamos a una policía que ejecute o haga válidas las medidas cautelares. Entonces, en esa parte tenemos que ir trabajando muchísimo. Y por último, el Sistema Nacional de Cuidados. Esto impacta en las violencias, sí, porque tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres. Hoy día, más de, no sé, el 80%, 90% de los cuidados que requieren los niños menores de 3 años, los familiares, las personas que están enfermas en las familias y los adultos mayores están a cargo de las mujeres, ¿no? De las mamás o de una tía o de, no sé. Y en muchos casos, cuando son niños pequeños y crecen, bueno, pues ya, ¿no? La mujer entonces puede empezar a buscar un trabajo, pero cuando tienes un hijo, por ejemplo, que tiene una enfermedad que es de por vida, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna discapacidad mental o de otro tipo, pues esa persona va a necesitar cuidados prácticamente toda su vida. Los adultos mayores, pues también pueden requerir cuidados durante muchos años, o sea, 10, 15 años, etcétera, ¿no? Entonces, entonces las mujeres están ahí, digamos, invirtiendo muchas horas al día, muchas veces de tiempo completo, cuidando a estas personas en las familias, sin recibir, por supuesto, ninguna remuneración económica y sin que por lo mismo puedan buscar un trabajo en donde sí reciban una remuneración económica. Entonces, obviamente eso las hace dependientes. Entonces, esto es una idea y les quiero ser muy sincera que yo creo que de por sí estaba complicada porque también implica muchos recursos públicos. Restablecer antes teníamos las estancias infantiles
que cubrían esta parte de cuidados de niños y niñas menores de 3 años, pero la idea es restablecer un mecanismo similar, pero que incluya a personas enfermas y adultos mayores. Y de por sí estaba difícil a falta de recursos, y ahora con el COVID, pues creo que va a estar todavía mucho más difícil que esto se pueda lograr en un corto plazo. Sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón en esta idea. Tenemos que avanzar hacia eso y seguir discutiendo y seguir proponiéndolo hasta que haya dinero. Quiero ahora sí ya terminar con una reflexión más general, que es, hemos estado hablando de este tipo de apoyos que implican recursos por parte del Estado, recursos públicos, igual que hemos estado hablando de los recursos que se necesitan para atender la crisis económica derivada del COVID, como es un ingreso básico vital, que no es nada más que un apoyo temporal de 3 meses o de 6 meses a todas las personas que han perdido o van a perder sus ingresos. Y la reflexión aquí es que no hay dinero para nada, ¿no? O porque el gobierno está utilizando el poco dinero que hay o el mucho dinero que hay para otras cosas. Y no es el tema de este conversatorio, pero todas las personas con las que hemos dialogado en estas semanas sobre México, qué debe de hacer para avanzar en todos los mecanismos de seguridad social, como un seguro de desempleo, como estas cosas que les platico para las mujeres, necesitan dinero. Y sin duda tenemos que volver a plantear la necesidad de una reforma fiscal, de una reforma hacendaria. México es de los países que menos recauda entre países similares al nuestro, y yo creo que no podemos seguir hablando de mecanismos de protección y de defensa de las mujeres y otro tipo de mecanismos de protección y seguridad social sin una reforma que le dé al Estado, y no solamente hablo a nivel federal, también a los estados y a los municipios, los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, bueno, me desvié, pero me parecía que era importante mencionar que si no, pues van a seguir siendo pues puras ideas muy buenas, pero sin viabilidad. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con todos ustedes, y pues seguimos aquí. Gracias.